Vamos a empezar a trabajar con derivadas. Pero antes de irnos a ejercicios y cosas así, primero vamos a definir qué es una derivada. Bueno, como definición podemos decir que la derivada de una función es la razón de cambio instantánea de la misma. Puede que esta definición no te haya dicho mucho. Entonces, para que sea más claro, vamos a pensar en un ejemplo. Pensemos en una persona que va corriendo y conforme va avanzando, va acelerando y aumenta su velocidad. Vamos a graficar la distancia que recorre respecto del tiempo esta persona que va corriendo. Por la forma curva que tiene la gráfica, nos damos cuenta que conforme avanza el tiempo, esta persona va corriendo más rápido. Es decir, va recorriendo una mayor distancia en el mismo tiempo. Así, por ejemplo, vemos que en el primer segundo recorre menos de 3 metros. Sin embargo, esa misma diferencia de tiempo, un segundo, si la comparo del segundo 6 al segundo 7, vemos que en el segundo 6 se encontraba en la posición de 60 metros. Y un segundo después, en el segundo 7, ya estaba en 90 metros. Se recorrió en un segundo 30 metros, mucho más de lo que recorría con la velocidad con la que empezó a correr. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero saber qué velocidad llevaba en un instante? En la secundaria nos enseñaron a calcular la velocidad mediante la fórmula de distancia dividida entre el tiempo. Gráficamente, esto sería así. Yo tengo la distancia que está en el eje Y, y aquí la estoy marcando como delta Y. Un delta es un incremento, eso sería el valor que está aquí, que son aproximadamente 94 metros, menos el valor de la base, menos 0, 94 menos 0, 94. Y eso lo divido entre delta X. Aquí en el eje X tengo el tiempo. Iría del segundo 0 al segundo 7. 7 menos 0, 7. Así dividiría los 90 metros entre 7 segundos. Bueno, más o menos, porque aquí esta gráfica está un poco distinta de esos valores. Pero aún así, eso me daría apenas el promedio de velocidad que tuvo el corredor desde que empezó hasta que terminó, sin importar si aceleró mientras estaba corriendo. Bueno, lo que puedo hacer también es sacar un promedio de esa velocidad, pero en un intervalo de tiempo más pequeño. Por ejemplo, aquí le voy a sacar entre 4 y 6 segundos. Entonces, mi delta X sería 6 menos 4, 2. Y mi delta Y, la distancia recorrida, sería 60 menos 20, es decir, 40. Eso me daría una velocidad promedio de 20 metros por segundo. Ok, eso me dice que entre el segundo 4 y el segundo 6 de la carrera, en promedio este corredor iba corriendo a 20 metros por segundo. Aún así, no me dice todavía a qué velocidad iba corriendo en un instante determinado. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a hacer más pequeño mi intervalo de tiempo a solo un segundo. Del segundo 4 al segundo 5. Tenemos ahí que delta X sería 1, 5 menos 4 igual a 1, y que delta Y sería de 34 menos 20. Tenemos ahora que la velocidad promedio en ese segundo es de 14 metros por segundo. ¿Sí? Entre el segundo 4 y el segundo 5, en promedio este corredor iba corriendo 14 metros por segundo. Y noten que todos los resultados que hemos estado obteniendo son distintos. Sí, cada vez está más exacto y cada vez vemos que en realidad no iba tan rápido. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero saber exactamente la velocidad que llevaba en el segundo 4? Porque si vemos la curva original, la amarilla, vemos que para el segundo 5 ya había acelerado. Entonces no es la misma velocidad la que llevaba cuando t igual a 4 que cuando el tiempo era igual a 5 segundos. Entonces a mí me interesa saber exactamente la velocidad que llevaba en el segundo 4. Bueno, si se fijan, lo que hemos estado haciendo es que esos dos puntos sean más cercanos. Entonces, si yo quiero que mi medición de la velocidad sea aún más exacta, lo que tengo que hacer es que este punto B se acerque cada vez más al punto A. Y entre más cerca estén, va a ser más exacta la medición de la velocidad instantánea. Bueno, pues puedo juntarlos tanto que queden prácticamente encimados. Y si yo trazo una línea de B a A, puedo prolongarla
y lo que obtengo es una recta tangente. Si se fijan, antes, cuando estaban separados el punto A y B, la recta quedaba por dentro de la curva. Era una recta secante. Ahora, esa recta queda por fuera. Es una recta tangente que toca a la curva amarilla solamente en el punto A. Bueno, para encontrar mi resultado así gráficamente, lo que hago es que prolongo esa línea tangente que aparece aquí en verde hacia unas coordenadas que sea más fácil de leer. La estoy prolongando hasta t igual a 8 y puedo ver que cuando iban 8 segundos de la carrera, el corredor había avanzado 70 metros. Y para el otro lado, hago que crezca hasta el segundo t igual a 2.5. Y vemos que ahí no había avanzado. Muy bien, si hago mis operaciones de delta y entre delta x, tengo que en el segundo 4 el corredor iba corriendo a una velocidad de 12.7 metros por segundo. Bueno, lo que hemos encontrado aquí, mediante triángulos y divisiones, es una derivada aplicada. Sabemos que la velocidad es el cambio de distancia o el cambio de posición respecto del tiempo. Entonces lo que yo hice fue derivar esa velocidad para saber exactamente cuál era la velocidad instantánea en el segundo t igual a 4. Si recuerdan ustedes del bachillerato, generalmente las derivadas nos salían cosas como x cuadrada menos 3, expresiones algebraicas. Esta que tenemos en el ejemplo del corredor es ya la derivada sustituida en un punto específico, en t igual a 4. Ahora vayamos a la pizarra y encontremos la derivada de algunas funciones mediante límites. Lo que estábamos viendo ahorita en la otra gráfica era esto. Tengo aquí yo dos puntos que los vamos a llamar A y B, para que sea igual que en la gráfica anterior. Y lo que hacíamos es que este punto B lo íbamos haciendo cada vez más cercano a A. Ahora, noten algo. Originalmente, esta recta roja está por dentro de la curva azul. Es una recta secante porque la corta en dos puntos. ¿Qué pasa? Cuando yo el punto B lo empiezo a mover para que esté más cerca del punto A, si se fijan, esa recta cambia su inclinación, cambia su pendiente, hasta que sale de la curva. Y ahora, en lugar de ser una secante, se convierte en una tangente. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Originalmente, yo tengo estos dos valores de x. Y aquí tengo un delta x. Una diferencia en los valores de x. Bueno, cuando yo empiezo a mover el punto B más cerca del punto A, podemos ver que ese delta x se hace cada vez más pequeño. Entonces, lo que estoy haciendo es que delta x tienda a 0, cada vez se hace más pequeño. Entonces, cuando delta x tiende a 0, esta recta, que es secante, tiende a convertirse cada vez más en una recta tangente. Muy bien, vamos a hacer ahora esto de manera algebraica. Que mi incremento en la variable independiente delta x lo voy a rebautizar como h. Entonces, lo que estábamos haciendo de que ese incremento cada vez fuera más pequeño, que tendiera a 0, en este caso vamos a decir que h tiende a 0. Ok, sabiendo eso, vamos a calcular por límites la derivada de la función 2x cuadrada menos 3. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es incrementar la función. Es decir, esa función de x o función en x la voy a ampliar. Voy a hacer una función de x más h. Recordemos que ese h era el incremento en x. Y por simple evaluación, si la función de x es 2x cuadrada menos 3, la función de x más h quiere decir que ese x más h va a sustituirse en todos los puntos donde yo tenía una x originalmente. Entonces voy a hacer el espacio y ahí sustituimos x más h. Ok, tenemos ahora ahí lo que quedó en rojo, un binomio, y al estar al cuadrado tenemos que desarrollarlo. Recuerden que para desarrollar un binomio al cuadrado
es el cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Muy bien, ya tenemos ahí desarrollado nuestro binomio al cuadrado que se convirtió en un trinomio cuadrado perfecto y vamos a multiplicarlo por ese 2. Ok, ya tenemos lo que llamamos la función ampliada, la función en x más h. Lo siguiente que tenemos que hacer es a esta expresión restarle la función original. La función original, si se acuerdan, era 2x cuadrada menos 3. Como vamos a restar la expresión original, puse aquí estas llaves para recordarme que ese signo menos va a afectar a todo lo que sigue después. Ok, apliquemos el signo. Muy bien, ahora podemos darnos cuenta que tenemos para términos cuadráticos 2x cuadrada y menos 2x cuadrada, lo cual al sumarlos se va a hacer 0. De la misma manera, en términos independientes, tenemos menos 3 y más 3. Por lo que en la simplificación solo me va a quedar 4xh más 2h cúbica. Muy bien, el siguiente paso va a ser dividir esto que tenemos, la función ampliada menos la función original, la vamos a dividir entre el incremento, que llamamos h. Y vamos a simplificar lo más que podamos. Bien, voy a factorizar en esta parte de arriba, en el numerador, voy a factorizar la h. Y si nos fijamos, podemos hacer la división de esta h y esta de aquí. Con lo cual, nos va a quedar esa expresión. Bueno, pues a esta expresión, ya para terminar, vamos a aplicarle el límite cuando h tiende a 0, que es lo que hicimos también en la gráfica. Hicimos que el incremento se hiciera tan pequeño que prácticamente tendía a 0. Muy bien, pues por evaluación, tendríamos 0 al cuadrado 0 por 2, 2, más 4x. Mi resultado es sencillamente 4x. Y esa expresión, 4x, es la derivada de 2x cuadrada menos 3. Hagamos otro ejemplo. Esta vez uno un poco más largo. Vamos a calcular la derivada de la función 3x cúbica más x. Y lo vamos a hacer usando límites. Muy bien, el primer paso que hicimos fue incrementar la función, obtener la función de x más h. Vamos a desarrollar ese binomio al cubo. Si recuerdan, para desarrollar un binomio al cubo, la fórmula era esta. El cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término multiplicado por el segundo término más el triple producto del primer término multiplicado por el cuadrado del segundo término más el cubo del segundo término. Vamos a hacerlo en nuestra expresión. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar ese desarrollo del binomio al cubo por el 3 y sumarle x más h. Muy bien, ya hemos simplificado. El siguiente paso era, a la función incrementada, que es lo que tenemos ahora, restarle la función original. Aplicamos este signo menos. Y simplificamos. Vamos a factorizar de una vez las h que tenemos en esta expresión. Y el siguiente paso es dividir esta diferencia
entre la función ampliada y la función original entre el incremento, es decir, entre h. Bueno, vemos que podemos ahí simplificar. Y para terminar, a esa expresión le vamos a sacar el límite cuando el incremento tiende a 0, cuando h tiende a 0. Ya sabemos que solamente vamos a sustituir el 0 en cada una de las h's. Y vemos que el segundo y el tercer término se hacen 0, por lo que mi resultado, es decir, la derivada de 3x cúbica más x, es simplemente 9x cuadrada más 1. Bien, espero que te haya quedado claro el tema. Si no, ya sabes que puedes estar en comunicación conmigo para resolverte tus dudas. Ahora ve y realiza la actividad 4.1 y sube al buzón correspondiente. Y como siempre, muchas gracias.